Muchísimas gracias a los presentes por venir y estar en este evento y desplazaros. A mí me toca la mesa 6, que con ella se cierra este foro de pensamiento de acción, que durante los últimos 5 años se ha estado trabajando en Alicante, en esta Casa Mediterráneo. Dentro de lo que es este título tan largo de proyectos e iniciativas de éxito para la sostenibilidad del Mediterráneo desde la sociedad civil, pues yo quiero resaltar un proyecto que estamos haciendo desde el Instituto de la Seda de España y que se complementa al enfoque de una ruta de la seda que desde que nació el Instituto se centró más en conectar 50 países desde Valencia como capital de la seda occidente con Siam, y de esta manera recorríamos lo que era un mundo más de zonas de interior, zonas rurales. Hace 2 años, por una circunstancia que nos presentamos a un concurso del Ministerio relacionado con las rutas de la seda del mar y trabajamos el concepto de hacer exposiciones en Alicante, en Valencia y en Castellón. Durante esas exposiciones, una fue aquí en el puerto de Alicante, contando con la Capitanía de Marina, y hicimos una pequeña exposición de lo que era la epopeya del galeón de Manila. Entonces, el galeón de Manila zarpaba normalmente de Filipinas con mercancía china, de ahí vienen los mantones de Manila y todo lo que se cargaba en esos barcos, llegaba a Acapulco, se atravesaba la zona de Acapulco a Veracruz a pie, o sea, vaciaban completamente el galeón y luego lo pasaban hasta Veracruz y Veracruz llegaba a Cádiz. Con ese concepto estuvimos explicando especialmente a niños y a familias lo que implicó la primera circunvalación, o sea, vuelta al mundo, a una globalidad, y nos hizo girar al Instituto de la Seda hacia un nuevo concepto que eran rutas de la seda del mar. Tampoco estaba en nuestro plan estratégico, tampoco estaba en el plan de la Junta Directiva, pero sí que es verdad que esas 3 exposiciones nos hicieron calar en que nosotros veíamos una ruta de la seda histórica que atravesaba Mongolia, que llegaba a Uzbekistán, que venía de Samarcanda y que era una especie de mensaje mucho más comercial y romántico de caravanas que atravesaban Europa, Asia y conectaban, y nos dimos cuenta que ser presidente del Instituto de la Seda o estar en la Junta Directiva también implicaba el poner en valor lo que iba a ser esa ruta de la seda del mar. Y de ahí nace lo que se plasma en escala Castellón. Nosotros tenemos un evento en esta Comunidad Valenciana, apoyado por Turismo Comunidad Valenciana, que moviliza casi 30.000 personas en 2 días de visitas, que visitan normalmente un puente en Semana Santa porque amarra a un galeón auténtico, que es una réplica que sale de Sevilla y amarra en Castellón. A la vez teníamos y contábamos con la alcaldesa de Castellón, con la autoridad portuaria, y allí tuvimos esa exposición. Y yo creo que en ese momento es el origen de este proyecto. Tuvimos talleres para niños, era tremendamente gracioso ponerle a un niño y hacer que oliera orégano, que era una de las especies que traía el galeón, y él le ponía en el papel pizza. Cada uno tiene una traslación, y a Nick le toca casi siempre explicar el proyecto del galeón, de ese concepto que supuso una globalización, la primera globalización mundial por mar, a lo que verdaderamente ahora es como un aula, un punto donde la gente ha perdido ese concepto histórico de lo que venía en ese barco, lo que suponía ese barco. Esa ruta duró 200 años. Es la ruta comercial históricamente más larga de la navegación. Y efectivamente nació pues porque todos los marineros españoles, cuando volvían de Filipinas, se tiraron unas cuantas décadas muriendo por falta de alimentos y de agua, pues porque al volver no tenían corrientes de viento para poder volver hacia México. Hasta que un cura, Urdaneta, descubre el tornaviaje a raíz de una serie de mapas en donde suben casi los barcos de Filipinas a Japón, y a raíz de ahí encuentran una corriente que se llama la corriente de Curitiba, que es una corriente de agua que lleva directamente a las costas de Florida. Bueno, pues esa historia hoy en día es que donde se morían y donde se paraban los vientos, que es una palabra que también usa mucho Aní, que es calma chicha, la famosa calma chicha nace ahí. Significa que allí es donde está la isla de plásticos más grande del mundo. Es donde se apilan todos los plásticos de los océanos. Entonces nos encontramos con 2 relatos. Un relato histórico tremendamente relacionado con la España, con la navegación, con la marina, porque era marina militar, aunque a la vez era comercial, pero con un relato
educativo, donde los niños se encontraban a través del galeón pues todas las especies que venían, todos los productos, todo lo que se acuñaba de dinero. El real de A8 era un real que se acuñaba en México con la plata de Potosí y fue la primera moneda en curso que hubo en China, de ahí viene la palabra yuan, yen. Entonces, nos vamos dando cuenta a medida que investigamos en ese campo, en que pasamos a ser un instituto que hacía eventos sociales, a que tenemos una parte científica también muy importante, con universidades como la de Valencia, que ya dejaban atrás solo lo que era la memoria medieval, histórica, la de los árabes cuando vinieron a España, y abríamos otro campo. Para que entendáis la diferencia entre trabajar en el Instituto de la Seda, no tenemos tiempo, somos como una máquina del tiempo. De pronto estamos hablando de los omeyas, los persas que llegaron a Granada en el Al-Ándalus. A la vez estamos hablando del barroco valenciano en la época que vendían a Venecia. En las últimas presentaciones se habla que Leonardo da Vinci pintaba a una Mona Lisa que no llevaba joyas porque el traje era seda, y de pronto te mandan notas que era seda valenciana y que al final Mona Lisa llevaba un traje hecho en Valencia. Yo ya a veces me pierdo como presidente, somos como un Corte Inglés que tenemos tantas plantas, tenemos náutica, tenemos historia, tenemos relatos medievales. Sin embargo, yo creo que es el atractivo. Y ese atractivo nos hace bautizar el primer término siempre como aula. O sea, nos hemos convertido en un aula. Somos un aula viva, un aula en destinos, un aula en los sitios que enseña a gente. ¿Cuál es el tema? Que no enseñamos solo niños. Ahora estábamos en la puerta hablando de que todos recordábamos la caja de zapatos con agujeros, con gusanos. Y eso forma parte de la España de hace 30 años. O sea, todos hemos ido al colegio con los gusanos, nos hemos subido a coger morera. Bueno, pues yo os puedo decir que sigo haciendo la pregunta de que cuántos metros lineales tiene un capullo de seda. Y le damos a un niño un libro, se acierta. Digo metros porque les miento, son kilómetros. Está entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros. Y a partir de ahí no lo sabe ni a lo mejor un ministro en Fitur. Y se lo preguntas y el ministro duda. Lo que sí que es verdad es que la seda ha quedado como parte de un legado. Y ese legado lo queremos recuperar, poner en valor con un concepto territorial. Y eso nos llevó a dos visiones. Territorio rural de interior, Morera, cría del gusano, maravilla de la seda. Área urbana, museos conectados, ciudad fallera, trajes de valenciana, folclore, comercio tradicional. Y nos lleva a municipios de costa, Marina Alta, Marina Baja, puertos. En definitiva, cubríamos toda un área geográfica, tanto turística como geopolítica. Eso sin salir de España. Cuando te mueves en esta aventura a nivel internacional, hemos tocado Filipinas, México. Si la ruta terrestre tenía 9.500 kilómetros de Valencia a Siam y 50 países, no os quiero decir la ruta marítima. Son 90 países mínimo y hay multitud de rutas. Trasladar eso al turismo es difícil, porque sabes qué día nació el Cid, qué día murió, por dónde pasó, dónde fueron sus batallas, cuándo inició y cuándo acabó. El Camino de Santiago veréis que al final también tiene muchas ramificaciones, ya sale de Valencia, pasa por Buñol, tiene todo tipo de ramificaciones, pero sí que corresponde a un santo y a un principio y a un final, o lo puedes programar. La ruta de la seda no. La ruta de la seda nos lleva locos a la Junta Directiva, porque nunca podemos decir a nadie, cuando viene un historiador entra, cuando viene alguien que le gusta la tecnología entra, hoy en día es todo interconectividad o conectividad, jamás habría un galeón igual que el de entonces. Pero sí que es un proyecto que nace de la sociedad civil y nace precisamente de juntar a gente política, cuya responsabilidad es la gobernanza. Nos gusta sentar a gente empresarial, es decir, tenemos muchos colaboradores de empresas privadas que apuestan pues, por aportar nuevas tecnologías, ecosistemas tecnológicos actuales, grandes compañías, operadores. Tenemos las universidades, por supuesto, como centros de conocimiento y de aportar toda esa parte, no solo histórica, porque tenemos una parte de prospección ahora, ¿y esto cómo será? ¿Y qué pasará con esto? Y entonces estamos introduciendo ya escenarios de prospección. ¿Cómo nos gustaría que fuera un biogaleón actual? Podría eliminar esa isla de plásticos, podría conservar. Y en definitiva nos lleva a un concepto de donde la sociedad civil, y quizá esta es la parte más bonita en un día de hoy, con la clausura y la entrega de estatuillas. ¿Y esto qué impacto tiene? Y luego,
me lo oiréis repetir, estamos en la economía del impacto. Es una economía que está más preocupada por el impacto negativo de actividades como la turística o como la del comercio, o un impacto positivo, en donde tenemos que saber qué experiencias queremos potenciar y cuáles no. Y ahí ha sido un despertar del instituto. Yo creo que el instituto estaba más ya en la biblioteca estudiando cosas del pasado, trabajábamos más en el patrimonio cultural y natural desde el punto de vista científico, y ha sido como abrir una puerta de aire fresco. Castellón nos implicó tener un montón de niños sentados en mesas haciendo talleres del biogaleón. Dibujaban, leían Tintín, el unicornio. A mí me aportó una ilusión de poder incorporar gente joven con nuevas iniciativas a este proyecto. En definitiva, trabajamos en dos grandes bloques. Una es un proyecto también colaborativo, participativo, que se llama Factoría de Moreras CO2, que es generar arbolitos en gel que permitan a esos niños o a ese futuro darse cuenta que minimizar el impacto turístico se puede minimizar plantando moreras. Y esa conversión no es complicada, es una calculadora que ya sabe cuánto un evento como el que estamos hoy puede generar de impacto. Y acabaríamos diciendo que cuántas moreras tendríamos que poder plantar para compensar el CO2 de este impacto. Bueno, pues esa economía de impacto nos hizo que el proyecto, sin dejar uno, porque nos encanta el de Factoría de Moreras, es un proyecto que vincula a los municipios de interior, nos hizo despertar en Castellón con un proyecto que se llama Biogaleón. Aula Seda del Mar, y que coincide el año pasado con que el Gobierno de España, en la Mesa Sectorial de Turismo en mayo, genera una estrategia de turismo azul. Hablo de turismo azul o economía azul. Hay gente que usa las dos. Lo que está claro es que España dio hace 2 años apoyo al Camino de Santiago, luego dio apoyo a la enogastronomía, especialmente el tema del vino, y ahora apuesta por el turismo azul con proyectos de planes de sostenibilidad turística en destino. Entonces, para nosotros ese despertar era una coincidencia. ¿Por qué nos habíamos metido en las aulas Seda del Mar? Pues porque nos había seleccionado el Ministerio de Cultura. ¿Por qué descubríamos que la costa se puede mirar, además del sol y playa, como turismo azul? Y combinamos esas palabras. La pregunta de siempre actual es, ¿hacemos una plataforma? ¿Montamos un hub? ¿Hacemos una asociación nueva? No. Creíamos que lo importante era un aula. Creíamos que era encontrar comarcas dispuestas a unir sus puertos con rutas inteligentes de puertos. Habréis oído mucho de ciudad inteligente, habréis oído muy poco de puerto inteligente. Ciudad inteligente se llama Smart City, hay hasta normas europeas que permiten montar una Smart City sabiendo que la conectividad, los nodos IoT, el nivel de madurez digital, forma parte de las líneas europeas de digitalización. Y sin embargo, en puerto inteligente es muy incipiente. Hay solo una mesa sectorial en Madrid con un comité técnico que aún no se ha publicado, está en fase de publicación, en donde los puertos se convierten en dinamizadores del otro lado de la playa. Pero claro, no son puertos, son un montón de objetos, son torres vigías antiguos, son galeras, son pecios, son biodiversidad, son club náuticos, son marinas, son barcos de pesca, son panoramis, centros comerciales en zonas portuarias, puertos urbanos, relación puerto-ciudad. Pues yo creo que hace un año empezamos a dibujarlo y los primeros que empezamos a aprender fuimos nosotros. O sea, cuando diseñamos el aula nos dimos cuenta que nos hacía falta el Instituto de Oceanografía de Gandía, teníamos que apostar por gente de historia, porque todavía todo el tema del mar no lo habíamos investigado. Y entonces empezamos a crear un aula Seda del Mar como parte del instituto y que empezará a crear su propia zona. Y eso nos ha llevado al concepto de comarca. Marina Alta, Marina Baja es el primer prototipo, se está trabajando ya en él. Estamos ahora mismo con una ponencia que hicimos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, porque esa aula, aparte de recopilar, y aquí es donde os va a gustar, porque suena a ciencia ficción, esa aula lo primero que tiene son unas unidades de inteligencia que rastrean todo lo que hay escrito sobre el mar. Todo lo que tecleáis, escribís en redes sociales, se rastrea.
Y eso es lo que las ciudades inteligentes están haciendo, tanto en Benidorm como en Marbella, en Torremolinos. Cuando vosotros oís que hay una red nacional de destinos inteligentes, pues hemos participado mucho en que la Ruta de la Seda sea una primera ruta inteligente, es decir, que intercambie información Buñol con Chiva, con Alborache, con Iàtova, que es su comarca. Hoy a las 12:30 está habiendo una reunión en Ayora, que la preside la alcaldesa de Requena, que es presidenta de la Federación de Municipios, y que ella misma está abordando de cómo Ayora se conectaría con la miel, con otras partes de la comarca. Yo insisto, porque lo primero que el aula enseña es la necesidad de que esa interconectividad o esa conectividad existente entre todos los recursos, que hace que en un móvil tengamos Google Earth para venir hasta aquí, nos da una oportunidad tecnológica que cualquier chaval de los que está estudiando turismo pueda acceder. Entonces, el primer punto del proyecto del aula, sin duda, es educación, enseñanza, y conseguir que todas las generaciones venideras, a través de esos gusanos de seda, ruta terrestre, y a través de esa ruta de la seda del mar, la epopeya del galeón, actualmente el biogaleón, pues sea un relato ilusionante para que ellos, aparte de conocer la historia de su país, con Filipinas o con otros sitios, podamos compartirla, como es con la UNESCO en París, que este año teníamos una presentación compartida con México y Filipinas. Pues bueno, el otro día estuvo el cónsul de Filipinas explicando pues que ya en Filipinas no se habla español, que se habla inglés, y que cómo podíamos actuar en el instituto. Pues el instituto, Gaspar dijo que íbamos a mandar una carta al Instituto Cervantes, pero tampoco podemos hacer más. Entonces, lo primero en el aula, al sector académico, pedirle la máxima colaboración en identificar grupos de investigación que les interese el tema. En el sector gobernanza, encontrar municipios, comarcas y diputaciones dispuestas a trabajar en modo agrupado, no en concepto campanario. O sea, un campanario emite a otro campanario, es complicado. Tenemos que conseguir gente dispuesta a co-crear. Y eso parece fácil, pero yo ahí reto a los presentes, cuando quieres poner de acuerdo a Calpe con Villajoyosa, pasando por el medio por Altea con Benidorm, es un relato facilísimo de dibujar en la Universidad del Algarve, en Portugal, pero cuando te bajas al terreno, solo pedir que 4 concejales te atiendan, ya vas bien. Entonces, es una apertura, es un aula también a adultos, es una apertura hacia proyectos más grandes que unifiquen. Y cuando esa conversación es divertida encima y te invitan a moros de cristianos, porque este país es un poco excepto fiestas y fallas, es decir, aquí todo el mundo se lleva mal, pero cuando hay fiestas y fallas hay un hermanismo de repente. Entonces, lo estamos utilizando mucho. Creemos que el concepto de patrimonio intangible, ese concepto festivo, a mí en Valencia me ha permitido entrar en la ciudad fallera. El sábado tengo un evento con los artistas falleros y nos lleva. Entonces, ese concepto de aula tiene un aula educacional, pero necesitamos co-crear experiencias positivas. Y eso va a ser la clave de esa capacidad de crear nuevas cosas que no solo sea sol y playa. Eso lleva a que hay una guía preciosa, si la queréis ver, ponéis Guía de Turismo Azul Murcia. El año pasado estuvimos también en un congreso en Cartagena, y lo que persigue esta aula del mar es ser como un prototipo escalable que pueda aparecer en la comarca, pero que el viernes estuvimos con la gente de Baleares. Vino el responsable de Visit Baleares, se sentó con la responsable de Vera, Cabo de Gata, Almería. El 16 de noviembre tenéis un congreso que se llama San Blue, en el cual vais a ver por primera vez la fotografía aérea de una playa, no como sol y playa, turista, guiri, depredador, sino con el concepto donde el turismo pasa a ser degenerativo, que por desgracia es el que montamos, y el que lo quiera. Yo nací en un hotel, mi padre fue de los años 60, y me diría que cómo era degenerativo, pues evidentemente fue lo que hubo. Nosotros pasamos a un turismo sostenible, entrecomillado teóricamente, que no es así, y debemos de pasar a un turismo regenerativo que tiene que ser capaz de equilibrar el impacto negativo y el impacto positivo. Y en esa línea es donde está el aula Seda del Mar. Primer prototipo, prueba de concepto, Altea, coordinando Marina Baja, Marina Alta, son 30 municipios. Es un reto muy ambicioso, y en el momento que esa Marina Alta demuestre que esa prueba de concepto, que ese desarrollo experimental
puede cohesionar por tecnología datos e información, pero sobre todo puede co-crear experiencias que sean de impacto positivo en la zona, habremos acabado, yo creo que la etapa de lanzamiento. Y luego, pues me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, si estoy, disculpar que lo mire, ya me he pasado 5 minutos, Gaspar me había dicho a la 1. En esa tercera pata que vamos a lanzar aparece una palabra que a mí me encanta, que es turismo azul, economía azul, empleabilidad. No perdamos, de verdad, el norte en conceptos que al final nos llevan otra vez a la historia. Pongamos todo esto en la gente joven que está en las universidades estudiando gobernanza y planificación turística, y de verdad el grandísimo éxito del aula sería preguntarle a un alcalde que cuánta gente se ha empleado haciendo temas de turismo azul. Y con eso acabo mi intervención. Tenemos que ser un aula no solo formativa, sino que ilusione a toda una generación, ya en fase de jubilación como estoy yo, sino que ilusione a una gente que está estudiando en la universidad un nuevo modelo turístico, que es la transformación del modelo tradicional a un modelo de turismo regenerativo y circular, que impacte tanto en los municipios de costa, de interior y en los urbanos. Pues muchas gracias.